la oportunidad que nos das de reunirnos, de adorarte, Señor. Hoy es un día especial para esto porque los domingos, Señor, tu iglesia dedicó los domingos, Señor, como parte de, Señor, de este evento, Dios, único y extraordinario como tu resurrección, Señor. Y a partir de eso tu iglesia dedicó los domingos, ya no los sábados, sino los domingos. Y hoy es tu día, Señor. Hoy es ese día que dedicamos para adorarte como iglesia, Señor, juntos, y para predicar y escuchar, Señor, tu santa y bendita palabra, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana, Dios. Rogamos que una vez más, al abrir las páginas de tu palabra, Señor, tu palabra nos sea iluminada, Señor. Nuestro entendimiento a través de la obra, de la intervención de tu Santo Espíritu, Señor. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Vamos a continuar esta mañana. Bueno, hoy vamos a ver una introducción. En realidad, este es un tema bastante amplio, como para hablarlo así en carrera, muy salteado. Ya de por sí, lo que estoy haciendo, mis queridos hermanos, es una síntesis, o sea, un extracto. Estoy sacando, estoy resumiendo todo lo posible, porque son 2000 años de historia, imagínense. 2000 años de historia. ¿Cómo hablar de 2000 años de historia donde a todo lo que ha sucedido en 2000 años de historia de la iglesia y todo lo que ha sucedido a través, o más bien que se ha dado en manifestaciones de apostasía, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del tema Jesús y la apostasía como una señal de su venida. Quisiera que abriéramos el texto, los textos que vamos a estar viendo hoy y la próxima semana. Como decía, hoy vamos a ver solamente una parte, una introducción, pero la próxima semana vamos a meternos más a fondo en este tema, mis queridos hermanos y hermanas, tan importante, tan relevante para nuestros días. Porque vamos a ver que la manifestación de la apostasía es una señal antes de la venida del Señor. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que antes que el Señor venga, primero tiene que manifestarse básicamente dos cosas? Una, la apostasía, y otra, la manifestación de el hijo de pecado, del anticristo. Esas dos son dos señales sin las cuales dice no vendrá el Señor antes que esas dos cosas se manifiesten. Así que los que están pensando que, bueno, si van a estar viviendo todavía en esta tierra, pero están pensando que el Señor los va a arrebatar antes de que aparezca el anticristo, déjeme decirle que eso no es lo que la Biblia dice. Así que si a usted le han dicho que Dios se va a llevar a su iglesia antes de que el anticristo se manifieste, vamos a ver lo que la palabra del Señor dice, para saber que no es así, que tiene que venir el anticristo, y antes del anticristo tiene que venir lo que ya estamos hablando y lo que ya se ha manifestado, y vimos desde el Antiguo Testamento, vimos que se ha manifestado, ¿cierto? Ajá, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estaban aquí? ¿Cuántos tenían conciencia? Sí, conciencia de lo que estamos hablando. Hablamos de que la apostasía ha sido algo que se ha manifestado durante toda la historia bíblica, pero vamos a ver que no en el grado en que se está manifestando y se va a manifestar en estos últimos tiempos. Quiero que habla conmigo el pasaje central que vamos a estar al menos introduciendo en esta mañana.
y es la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 1 al verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, perdón hermanos, los perdí. Era para ver si saben dónde está el pasaje, ¿verdad? No, bromas, yo fui el que me equivoqué, ¿verdad? Segunda de Timoteo, Tesalonicenses, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Los estaba probando. Vamos, ahora sí lo tienen. Ahora sí, vamos, ahora sí. Después de este ensayo, dice: pero con respecto, yo los veía muy extrañados y yo dije: ay, Señor, bueno, yo no me siento de salud, no me siento bien, pero veo a mis hermanos, ¿será que no se sienten bien tampoco de salud? Pero bueno, yo quisiera que ustedes también no se sentían bien. Es que claro, yo estaba leyendo en otro lado, según lo que les había dicho a ustedes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Su venida, su segunda venida. En el día del Señor está como cerca. ¿Hace cuánto dijo el apóstol Pablo eso? 2000 años aproximadamente. Nadie os engañe en ninguna manera. Y escuche bien, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? No, ¿qué es lo que no vendrá? El Señor no vendrá antes que sucedan dos cosas que ya las dije. Número uno, sin que antes de su venida venga ¿qué? La apostasía. ¿Y qué más? Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? El hijo de perdición, o sea, el anticristo. Ok, lo tenemos claro. A ver, lo tenemos claro. Por aquí lo tenemos claro. Por aquí. Sí, por aquí. Sí. Ok, yo creo que está muy claro, ¿verdad? No es que hay que empezar a hacer una exégesis bíblica para poder entender lo que Pablo está diciendo, en el sentido de que Pablo está diciendo claramente. Ahora, quisiera meterme un poquito con esto. ¿Por qué Pablo dice esto a los hermanos de Tesalónica? Fíjense que, como en otros lugares, que luego vamos a ver unos 2, 3 pasajes, por lo menos, para poder esta mañana hacer esta parte. Fíjense que en Tesalónica habían salido de la iglesia algunos falsos maestros que habían estado enseñando que la venida del Señor ya había ocurrido.
que ya el Señor había venido. Imagínense entonces, por eso Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Sabe por qué? Porque claro, los hermanos en Tesalónica estaban turbados, estaban confundidos, ya estaban confundiéndose, ya estaban pensando, ¿y qué pasó? Vino el Señor y nosotros estamos aquí, ¿qué pasó? Entonces, o no era así como se nos había enseñado, porque para poder entender mejor esto hay que leer tanto la primera carta como la segunda carta, como debe de ser. Y fíjese entonces que Pablo hace entender a través de la carta que estas personas les habían enseñado esto y los hermanos estaban turbados, los hermanos estaban preocupados. Imagínense cómo sería que nosotros en esta mañana dijéramos que ya el Señor vino y nosotros estamos todavía aquí. ¿Cómo se sentiría usted? Confundido, aturdido, conturbado, preocupado. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con la iglesia, cimiento de fe? Y más que con la iglesia, ¿qué pasó conmigo? ¿Verdad? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, eso para que nos hagamos una idea. Entonces vea lo que Pablo dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es porque los hermanos de Tesalónica le habían escrito al apóstol Pablo para que Pablo les aclarara sobre la venida del Señor. Pero ¿saben por qué? Ya Él les había enseñado, ya Él los había doctrinado, ellos ya tenían una base sólida de doctrina en cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Pero entonces Pablo ahora lo que está diciendo no es, mire hermanos, les voy a enseñar lo que ustedes no saben. No, ya ustedes lo saben. Lo que pasa es que ustedes se están dejando mover fácilmente de el cimiento doctrinal en el cual ustedes han sido formados. Ustedes se están dejando mover, ustedes se están turbando y ustedes están entrando en este sentir, en este pensar de turbación y demás, pero es porque ustedes se han dejado mover fácilmente. Habían salido falsos maestros, como vamos a ver ahorita en otros lugares. Falsos maestros que entre otras cosas estaban enseñando esto, que la venida del Señor ya había ocurrido, que la resurrección ya se había dado, porque ¿cuántos sabemos que el día de la venida del Señor es el día de la resurrección para sus hijos? ¿Cuántos sabían eso? Bueno, no lo sabía, sépalo. El día que el Señor venga, ese día es el día de la resurrección. Los que hayamos muerto, ese día resucitaremos. Y los que estén vivos ese mismo día y en ese mismo instante resucitaremos. Dice Pablo que nadie precedirá a nadie, o sea, nadie resucitará primero y nadie resucitará después. O sea, es una sola resurrección para nosotros. Solo les recuerdo algo, así rápidamente, en cuanto a lo que significa la palabra apostasía o el término apostasía. Es el abandono parcial o total de la doctrina de Jesús y los apóstoles. Ese es el fundamento, edificado sobre el fundamento de ¿qué? Y profetas, donde Cristo es la piedra angular, donde Cristo es el centro, donde Cristo es el todo de ese fundamento. Bueno, resulta ser que eso es apostasía, es el abandono, escuche, parcial o total de ese conjunto de doctrinas que forman la fe cristiana.
La fe cristiana, hermano, no es algo nada más creer por creer. O sea, la fe cristiana no es algo así como místico solamente, así como, ay, ¿por qué crees? Ay, porque yo creo, porque tengo mucha fe. No, hermano, la fe está sustentada en verdades escriturales. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que invertimos el tiempo que invertimos y hacemos lo que hacemos enseñando estas doctrinas, porque estas doctrinas son las que tienen que fundamentar y sostener nuestra fe. Nuestra fe no puede ser volátil, nuestra fe no puede ser simplemente, como decía, algo místico solamente, o sea, algo misterioso. No, es cierto, hay cosas que no entenderemos en totalidad y no las entenderemos hasta que estemos allá, pero eso no significa que no esté basado en principios, en verdades espirituales enseñadas por Jesús y los apóstoles. Cuando alguien empieza a torcer parcialmente estas doctrinas o totalmente, esto es apostasía. Ahora, fíjense que el asunto de la apostasía, mis queridos hermanos y hermanas, como lo dije creo la semana pasada, vamos a ver que es algo muy sutil. Nosotros podríamos creer que la apostasía es algo, hermanos, solamente descarado, es algo que se pueda ver a simple vista, pero vea lo que Pablo le dice a los hermanos: no se dejen mover. ¿Por qué Pablo le dice esto a los hermanos? Porque ya no es que ellos habían apostatado, es que ya ellos estaban empezando a sentirse confundidos. Usted y yo podemos entender lo siguiente, que cuando usted y yo no estamos claros en la doctrina bíblica, la confusión se puede apoderar de nosotros. Es por eso que hay cristianos, hermanos, que no saben exactamente hacia dónde van, porque al ignorar estas doctrinas, escuchan algo por ahí y sale un boom por ahí. A ver, cuando usted abre ahí internet, hermanos, y sale ahí en YouTube, ahora sí se cayó la fe de los cristianos, apareció un libro tal, en tal lado allá, el evangelio de no sé quién, el evangelio de Ernesto, el evangelio del otro, el evangelio de aquí, y ahora sí se les cayó la fe a los cristianos. Y hay un montón de gente ingenua que dice: uy, sí, qué torta. Y ahora vamos a ver qué responden los cristianos. No, mi querido hermano, o sea, la fe cristiana no puede ser eso. La fe cristiana es algo sólido, es lo más sólido que existe sobre la faz de la tierra. Pero cuando usted y yo estamos enseñados, cuando usted y yo estamos entrenados, cuando usted y yo tenemos los sentidos espirituales ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Eso es apostasía. Yo quisiera compartir 3 características de esta apostasía de los últimos tiempos, porque tenemos que identificarla, tenemos que ver qué características tiene esta apostasía. Ya no es solamente abandonar las enseñanzas parcial o total de Cristo y los apóstoles, sino que algunos han llamado a esta apostasía, la apostasía final, o la que estamos viviendo y viviremos, como la gran apostasía. La gran apostasía. ¿Y por qué la gran apostasía? Porque está hablando del alcance o de la cantidad de personas, de supuestos creyentes que caerán en apostasía. Está hablando de un evento ya no como ha habido en el pasado, está hablando de un evento ya sobresaliente, donde se ha visto ya y se va a ver, mis queridos hermanos, cómo mucha cantidad de gente que se llama cristiana está cayendo y va a caer en apostasía. Están abandonando los principios, están abandonando las verdades de Jesús y los apóstoles. Miren, segunda de Timoteo,
capítulo 4, versículos 2 al 4, Pablo, el apóstol, dice así, le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuántos leyeron esa palabra? ¿Es una mala palabra? Hoy pareciera que sí. Hoy lamentablemente pareciera que la palabra doctrina es una mala palabra, porque ni se nombra. Verso 3, porque vendrá más bien, tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es que no sufrirán? No la soportarán. Porque vendrá el tiempo cuando los llamados creyentes no soportarán la sana doctrina, no la tolerarán, no querrán oírla, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabe qué es el comezón de oír? Quiero que me digan lo que a mí me conviene, quiero que me digan lo que a mí me gusta, quiero que me digan lo que a mí me parece. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, amontonarán o montones, muchos falsos maestros, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué significa eso? Conforme a sus propios deseos carnales, así enseñarán. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero no las fábulas que vemos en la televisión, hermano. No. Estamos hablando de doctrinas diabólicas, engañosas, que amalgaman la verdad con la mentira y le dicen a estas personas: tome, cómase esto. Esto es lo mejor que usted puede tener, esto es lo mejor que usted puede oír, esto es lo mejor que usted puede poner su fe. Entonces, la primera característica es la gran apostasía, ¿sí? Es de gran magnitud, es algo grande, y ya eso está sucediendo y se está gestando, mis queridos hermanos y hermanas. Ya hay lugares donde se dicen ser cristianos y lo que son, hermanos, son iglesias apóstatas. Ya no se predica realmente la genuinidad del evangelio ahí. Ahí lo que se habla es cuestiones, fábulas, cuestiones antojadizas de esos falsos maestros. Lo segundo, lo sutil que es. La apostasía es sutil, hermanos. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que es algo sutil? Tiene que ver con algo poco evidente, poco perceptible. Simulado. No es directo en la mayoría de las veces. Es tomar verdad con mentira y mezclarla y amalgamarla y hacer una mezcla. Entonces, aquellos que no están entrenados en la verdad se comen aquello y gritan y dicen amén. Y tal vez es una herejía lo que se está diciendo, hermanos. Ustedes me van a disculpar, hermanos, si yo a veces les caigo mal. Por eso cuando algo se pone en el chat de la iglesia o en algún lado donde se está tratando de supuestamente de enseñar a la iglesia, yo como pastor no puedo estar, hermanos, simplemente así como viendo pajaritos en el árbol. No, hermano, yo salgo en defensa de la verdad. Yo no tengo nada contra nadie, eso no es personal, es en defensa de la verdad. Yo no voy a permitir que gente falsa, de doctrinas falsas, como
las doctrinas falsas de los adventistas se metan en esta iglesia, hermanos. No, bajo ninguna circunstancia lo voy a permitir. Y yo no soy el dueño de esta iglesia, es Cristo, pero Él me puso aquí para eso. Para que yo me eche esas broncas si fuera con alguien, o alguien se pelee conmigo, o alguien se enoje, o alguien diga lo que quiera decir de mí, hermanos. Disculpe, con todo respeto lo digo, pero no me importa. No voy a permitir eso, hermano. Es más, cuando vamos a subir un video, por favor, al chat de la iglesia, hermanos, primero consulte si no está seguro que eso que va a subir es conforme a la verdad, por favor. Para no pasar yo por la pena de tener que decirle después, hágame el favor y no suba esas cosas. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre? Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, hermanos. ¿Cómo se le ocurre a estas personas hacer ese tipo de comparaciones? ¿Dónde ha visto semejante barbaridad? Eso no tiene ni fundamento histórico universal, ni menos de la iglesia, hermanos, para atreverse a decir eso. Tal vez alguien dice que está hablando el pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, si usted vio lo que se subió en el chat y vio el video ese, sabrá de lo que estoy hablando. Y si no, devuélvase y véalo para que vea por qué digo lo que digo. ¿Sí? No, mi querido hermano, no. Si discipular no es sencillo. A ver, usted y yo creemos que discipular es sencillo, hermano. No, si a veces tenemos ya la cabeza llena de un montón de cosas que no son conforme a la verdad, y viera lo que cuesta que la gente suelte eso y tome la verdad, como para que así fácilmente simplemente le demos la entrada abierta a cualquier falsa doctrina, hermanos. No, señor. No, señor, bajo ninguna circunstancia. No, señor. Así que, y créame, no estoy bravo, hermanos. Lo que tengo es celo en mi corazón por la verdad, hermanos. Es que eso fue lo que Dios me llamó a mí. No sé si usted está convencido de eso, pero a mí Dios me llamó a eso, hermanos. Y yo con reverencia, con respeto, pero yo me voy a parar ante cualquier intento de querer meter filtrar alguna cosa que no es conforme a la verdad. No, señor. Por eso ustedes han dado cuenta, hermanos, aquí somos muy celosos a quién le damos el púlpito, ¿cierto? No, es que ya no sé cuándo, bueno, ya eso es una situación suya, si piensa lo que piense. Pero ¿sabe qué, hermanos? El púlpito no se le puede dar a cualquier persona. Aquí no es cualquiera el que pueda subir y venir a decir lo que se le venga en gana, hermanos. No, señor. No, esto es muy serio, hermanos. Enseñar la palabra de Dios es muy serio. Es muy serio. Y yo con temor y temblor lo hago. ¿Sí? Y más esta mañana que no me siento nada bien físicamente, estoy con temor y temblor, de verdad. Literalmente estoy aquí temblando. Pero bueno, mire, poco perceptible. Los apóstatas parecerán y parecen personas de piedad. Y sabe que eso lo dijo ya el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 3:5. Entre lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: mire, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Con estos no te juntes, con estos no tengas ninguna relación de nada. A estos evita, escapa de esos. No tengas comunicación con estos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. ¿Sí? Y lo otro, la tercera característica es que es una corriente diabólica. ¿Sabe? No vamos a leer el texto, pero usted puede leer allá en la primera carta de Juan, ¿sí? Juan dice que ya el anticristo ha salido por el mundo, que ya está en el mundo y que saldrá por el mundo,
sea, lo está diciendo en dos direcciones. Algo que ya se ha dado y algo que se va a dar. Lo que pasa, mis queridos hermanos y hermanas, es que el asunto del anticristo ha sido una corriente de pensamiento diabólica, satánica, que ha gobernado la mente de muchas personas, de muchos hombres a lo largo de la historia, ¿verdad? Imagínense que para los cristianos del primer siglo, el emperador Nerón, por ejemplo, era anticristo. Ellos de hecho lo veían como anticristo. Y sí que lo era, porque tenía un pensamiento contrario, anticristo. Entonces, es una corriente que se va a personificar. Cuando Pablo dice aquí que no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, vea que dice hijo de pecado, está hablando de una persona. O sea, esta corriente diabólica se va a llegar a materializar en una persona. Que dice Pablo luego que no viene sino por obra de Satanás mismo. Oiga, qué serio es el asunto, hermanos. Vamos a hablar de eso también, vamos a hablar de eso. Al menos lo que la Biblia dice. Es que a veces en todo esto, hermanos, lo que han nacido son un montón de especulaciones, pero vamos a decir lo que la Biblia dice, no más, ¿sí? No más. Ahora, en los minutos que nos quedan, voy a tratar, mis queridos hermanos, de leer por lo menos un par de pasajes para que usted y yo veamos que en la era apostólica, en el tiempo apostólico, ya la apostasía tenía sus brotes. En el tiempo de Pablo, sí, imagínense, una iglesia pastoreada, una iglesia dirigida, pero aunque Pablo no era un pastor, era un pastor itinerante en el sentido de como era un apóstol. Dios lo usaba, fundaba una iglesia, iba y fundaba otra, ahí dejaba pastores, dejaba ancianos, dejaba diáconos, y luego se iba para otro lado y así sucesivamente. Era un pastor itinerante, o sea, andaba por todo lado. Pero imagínense lo que es tener a una iglesia supervisada por el apóstol Pablo, con esa revelación, porque él sí tenía revelación y es la revelación que tenemos hoy, ¿sí? Con esa revelación del Espíritu Santo. Entonces imagínense cómo sería eso. Y sin embargo, ya en los días del apóstol Pablo, ahí dentro de la misma iglesia ya habían salido personas con doctrinas apóstatas. Lo primero que estamos viendo es en esta iglesia de Tesalónica, donde ya habían habido, cuando Pablo se va y sigue sus viajes, recuerda, fueron 3 viajes, 4 viajes, principalmente 3, y cuando Pablo iba para otro lado, mientras Pablo estaba predicando en otro lado, allá en Tesalónica, hermanos, ya habían sucedido estas cosas. Y luego él se detiene para escribirles y apercibirles y llamarles a permanecer en lo que ya ellos fueron enseñados. Vamos a ver, hay otros pasajes, mis queridos hermanos, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, en Galacia, es otra región, ¿verdad? Galacia, otra región donde había iglesia o habían iglesias. 5:7 de Gálatas dice: vosotros corríais bien, hablando de la vida cristiana, a los hermanos de Gálatas. Mire, ustedes corrían bien. Y pregunta Pablo y dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es este que ha venido a estorbarles a ustedes en su carrera de la verdad? Esta persuasión, oiga, no procede de aquel que os llama. Eso que le han estado enseñando a ustedes no procede de Cristo, no procede de él ni de sus apóstoles. Eso era una herejía. Un poco de levadura leuda toda la masa.
¿Cuántos entendemos ese término? Aunque nosotros no somos muy asiduos en nuestra casa, digamos, a usar la levadura, pero yo creo que todos conocemos un poco el mecanismo de la levadura, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. En proporción, usted siempre en las recetas, usted verá que aún en nuestra cultura, la levadura es algo poco que se echa, unos gramos para una cantidad mayor de harina y de otros ingredientes. Pero la levadura tiene el potencial en sí misma de fermentar, siendo poco, de fermentar mucho. Y a esto es lo que Pablo se está refiriendo cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? La otra vez les expliqué que en el mundo bíblico, o sea, en el mundo de la Biblia, la forma de preservar la levadura era que cada día tomaban un pedacito de la masa ya leudada y lo ponían en cierto lugar cerca del fuego, donde tenía el calor indicado para que se mantuvieran las células, las bacterias vivas, y al otro día se lo introducían en la masa y volvían a tomar otro pedacito y volvían a dejarlo ahí, y sucesivamente. Así era como ellos mantenían la levadura. No iban al supermercado, no había. ¿Sí? Cuando una persona conseguía las bacterias de levadura, de esa manera era como ellos preservaban la levadura. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Les leo solo eso, hermanos, pero déjenme decirle algo. Realmente en la iglesia en Galacia estaba sucediendo lo mismo. Falsos maestros dentro de la iglesia. Recuerde esto y grábese esto: la apostasía no nace afuera, porque los que están afuera no están en la verdad. La apostasía es de los que están adentro enseñándose, o más bien supuestamente discipulándose o siendo enseñados en la verdad, salen con mentiras, torciendo la verdad. Usted y yo podemos ver, hermanos, qué problemático es esto. Por eso hablamos de que las características de la apostasía es como que es sutil, porque es desde adentro. Es desde adentro donde sucede el asunto, hermano. Es cuando alguien se levanta diciendo: pues yo no creo que eso sea así, hablando de una doctrina esencial del evangelio. No estoy hablando de criterios que podemos tener de ciertas cosas. Estoy hablando de cuando se está hablando de una doctrina esencial del evangelio. Y alguien se levanta y dice, o no se levanta, sino que por detrás empieza a decir: mire, yo escuché que el pastor aquel día enseñó de tal y tal cosa, pero déjeme decirle algo, venga para leerle este texto y venga para explicarle un poco a usted, porque honestamente yo no sé por qué el pastor enseña eso, pero vea lo que aquí dice. Y empieza por detrás a meter cizaña, y eso sí es cizaña, hermanos, legítima cizaña. Empieza la levadura a hacer efecto y empieza a contaminar el pan, hermanos. Es cuando alguien tiene ese espiritico, dijo un hermano que yo conocía por ahí, ese espiritico, ¿verdad? De dárselas de ser muy juzgador de todas las cosas. Ustedes saben que en las iglesias cristianas hay de eso. Los que se declaran a sí mismos los jueces o los fiscales de la iglesia. ¿Sí? Esperamos que no tengamos ninguno aquí, hermanos. Digo, esperamos, pero no sabemos. Fiscales. ¿A cuántos Dios nos llamó a ser fiscales de la iglesia? ¿Nos llamó a ser fiscales o nos llamó a ser siervos
que participan de la obra de la iglesia. No fiscales, hermano. Déjele la fiscalía al Señor y déjele la fiscalía a los que realmente Él llama para que fiscalicen a su iglesia. O sea, si Dios no te ha puesto como anciano de la iglesia, si Dios no te ha puesto como obispo de la iglesia, eso podríamos en algún sentido llamarlo un fiscal, alguien que fiscaliza. Déjeme decirle algo: despreocúpese y desentiéndase, porque ese no es su cargo. Porque primero tendrías que madurar y primero tendrías que tener un llamado de parte de Dios para poderlo hacer correctamente. Gracias por el amén, hermano. No sé, por ahí oí un amén. Entonces, gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Cuántos saben lo que es una gangrena? Sí. Mi hermana Magali, usted que trabaja en un hospital, no sé si una bacteria que se va comiendo la carne, la va pudriendo, literalmente pudriendo. A mí me tocó una vez en una visita pastoral ir a visitar a una persona que tenía una gangrena en una pierna, hermanos, y apestaba horrible, espantoso. Pobre esta persona, esta hermana que tenía eso ahí. Ahora entiendo lo que dice mi hermana, es que es una bacteria que va comiéndose la carne y la va matando. Las células las va matando. Y claro, con razón su pierna olía podrido, a podrido olía. Bueno, esto tan horrible así es lo que Pablo está diciendo, como una manera de decir. Dice, mire, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿quién? Tiene nombres. Himeneo, como dijo alguien por ahí, vea qué bonitos nombres. Dice, por si acaso usted le quiere poner a sus hijos, no les ponga así. Himeneo y Fileto, que se desviaron, escuche, de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Se está dando cuenta, hermano? Y estamos hablando de la era apostólica, estamos hablando del tiempo apostólico. Y sabe que Himeneo y Fileto en algún momento fueron compañeros de Pablo. ¿Cómo? Sí, mi querido hermano, mi hermana, en algún momento fueron compañeros de Pablo. ¿Y sabe qué? Empezaron a solapadamente a meter esta gangrena, esta pudrición, y a decirle a los hermanos, ¿sabe qué? La resurrección ya se efectuó, ya se llevó a cabo la resurrección. Y entonces, don Himeneo, don Fileto, entonces ¿qué pasó con nosotros? Yo no sé, pero ya eso ya sucedió, ya según lo que la Biblia dice, según lo que la palabra de Dios dice, ya eso sucedió. Y trastornan. ¿Qué es trastornar? Desequilibrar, torcer, alborotar, confundir, y póngale todos los adjetivos que usted pueda o que se apliquen ahí, ¿sí? Entonces, mi amado hermano y mi hermana, estamos entendiendo. A ver, ¿cuántos están conmigo esta mañana aquí? Estamos entendiendo de que el asunto de la apostasía, hermanos, es serio y está profetizado para nuestros días también. Y usted ahora entiende mejor por qué tenemos que ser tan celosos de la verdad, hermano. No es altivos, no es creernos dueños de la verdad. Pero lo que aquí está escrito y está claro, mi querido hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que defenderlo con celo. Con celo tenemos que defenderlo. Y no podemos, por no querer ofender a nadie y por querer
ser muy, ¿cómo que se llama? Muy amigables, que nadie se ofenda, que aquel no se ofenda, que el otro no se ofenda. Entonces, no, mi querido hermano, mi hermana, no estamos para eso. Estamos para que juntos como cuerpo cuidemos la verdad. Vamos a ver luego que la iglesia es un baluarte para cuidar la verdad. No es que si nosotros no lo hacemos, entonces la verdad no sirva y la verdad se destruya o la destruyan. No es eso. Es que Dios, como a su cuerpo, nos comisionó, mis queridos hermanos, el guardar la verdad y el defender la verdad. Entonces, para terminar, voy a leer este pasaje que les dije antes. Está en la primera carta de Juan, y con ese terminamos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aclaro, no está hablando de demonios. Espíritus es la intención del corazón del hombre. Espíritus aquí no son demonios, son las intenciones de los hombres. ¿Sí? Probad los espíritus si son de Dios, si esas intenciones vienen de Dios. Y diga lo que sigue diciendo: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que el Hijo de Dios se encarnó, que se hizo hombre, que vivió como hombre, que murió como hombre, etcétera, etcétera. Eso no es de Dios, eso es anti Dios, anticristo. Y este es el espíritu del anticristo. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese es el espíritu, esa es la corriente, esa es la intención diabólica y satánica que se va a manifestar en ciertas mentes, en ciertos corazones, en ciertas personas que no son genuinas, que no tienen el Espíritu de Dios, porque si tuvieran el Espíritu de Dios no florecería el engaño, la mentira en ellos. Es porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, y por esa razón es que el engaño, la mentira tiene asidero en sus mentes, en sus corazones. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, mi hermana? ¿Se da cuenta que los apóstoles entendieron y vieron y descubrieron que en sus días ya había apostasía? Y sabe que uno de los brotes más abundantes de apostasía que hubieron en los días del apóstol Juan, ¿saben cuál fue? El gnosticismo. El gnosticismo fue un movimiento cristiano, o sea, dentro de la iglesia, de personas que decían: nosotros tenemos un conocimiento que nadie más tiene. Cuando alguien le diga a usted eso, hermano, yo le aconsejaría: huya. No te juntes con ese iluminado o esa iluminada. Cuando alguien le diga: mire, es que yo tengo un conocimiento único que quisiera pasárselo solo a unos cuantos, conocimiento único que los demás no tienen acceso. Así eran los gnósticos. Los gnósticos eran así, hermanos. Ellos decían que había un conocimiento que solo les había sido confiado a ellos y a unos pocos más. ¿Y cuál era uno de esos conocimientos? Supuestamente que Jesús no había venido en carne,
que Jesús no se había encarnado. Era una apostasía, una doctrina apostática en contra de la encarnación misma de Cristo. Y Juan entonces hace advertencias bien serias, aunque no nombra la palabra, no dice ahí gnósticos, pero en el contexto se entiende claramente que Juan está hablando de esto, hermanos. Hermanos, el asunto de la apostasía no es jugando, hermanos. No es un juego. No es un juego. Cuando usted se tienda tentado a ir en contra de uno de los principios bíblicos, cuidado, hermanos. Cuidado. Encienda las alertas. Vuélvase a Dios. Pida al Espíritu Santo de Dios que le ayude. Porque, hermanos, esto es un movimiento diabólico, satánico, que tiene que darse antes de que el Señor venga, porque así lo determinó Dios. Es más, sabe que Juan dijo que era necesario, y Pablo también, que era necesario que esto aconteciera. ¿Sabe por qué? Porque era necesario que se pusiera de manifiesto quienes estaban siendo aprobados por Dios y quienes no. O sea, quienes tienen el check de Dios y quienes no. Entonces, estamos hablando, hermanos, de algo serio, ¿no? Vaya que lo es, muy serio. Yo le diría que no tomáramos esto a la ligera. La próxima semana vamos a ver, porque vamos a ver entonces en la historia de la iglesia, la próxima semana, vamos a ver en la historia de la iglesia el resto del tiempo, desde la era apostólica, desde el año más bien desde el año 100 más o menos en adelante, cuando ya el apóstol Juan, que fue el último que se sabe que murió, más o menos en el año 96, poco menos, poco más, pero para partir del año 100 más o menos, al año 1500, vamos a ver, hermanos, hacer un abuelo de águila en picada, como dije. Vamos a hacer un recuento de lo que sucedió y de las doctrinas falsas que salieron en ese tiempo, y de cómo la iglesia oficial se vio totalmente oscurecida, entenebrecida. ¿Alguien conoce el matapalo? No el lugar matapalo, sino la planta del matapalo. Es una planta que, vamos a ver, que echa unas semillitas, con unas frutitas con semillitas. Los pajaritos se comen esas semillitas, esas frutitas, van y echan sus depósitos, ¿verdad? Cuitísticos, dijo alguien por ahí, en algún lado, y resulta ser que las cuititas caen en los árboles, en las ramas, y ahí brotan, y ahí empiezan a alimentarse del árbol hasta que lo van envolviendo, y si no es liberado ese arbolito, muere, lo mata, el matapalo. Por algo se llama matapalo. Así, hermanos, así de malvada es la apostasía. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Y vamos a ver que del 1500 a la fecha han habido brotes de apostasía muy importantes. Cuando digo importantes es con esta característica de que ha envuelto a cientos y a miles y a millones. Doctrinas de apostasía, hermanos. Y hoy por hoy hay cientos y miles y millones de gente cristiana, o que al menos dice que es cristiana, hermano, que vive bajo estas doctrinas de apostasía. Vamos a orar. Padre bueno, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por tu verdad, Señor. Tu verdad, Señor, es la que tiene el poder para guardarnos de la mentira diabólica que ha venido y que vendrá sobre este mundo, Señor. Palabra dice claramente que Satanás ha engañado a las naciones
y que en el último tiempo será atado por 1000 años, pero que nuevamente será soltado y volverá a engañar a las naciones. Señor, esta corriente anticristo, esta corriente diabólica que quiere meterse en las iglesias para torcer la verdad, para dejarnos, Señor, entonces a la deriva, para confundirnos, para robarnos la solidez, oh Señor, de tu verdad. Guárdanos, guarda esta iglesia y guarda cada una de las iglesias que son tus iglesias, como parte de esa iglesia universal. Guárdanos de la mentira, guárdanos del engaño. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.